primera parte es claramente una suerte de ontología o metafísica de Spinoza, en el sentido de ser la manera en que Spinoza concibe la realidad. Y eso es lo que está diciendo Spinoza aquí, tratando de decirnos qué es la realidad. Recuerden que eso es lo que trata más o menos la ontología. Déjenme nada más ya quité la sala de espera para que entren sin problema todos. Te escucho, Ernesto, dime. Bueno, pues la verdad, ya después de lo hablado en Ujú, clase y de volverlo a ujú, repasar, me quedaron claras más cosas, inclusive pueden notar otros detalles que de pronto apuntan a la física que maneja Spinoza, que se ujú. torna interesante de pronto la física de Spinoza, Sí. porque si uno de pronto mete Spinoza con las actuales leyes de la termodinámica, dirían por ahí, cuadra muy bien. O sea, Ujú, sinceramente Spinoza le apunta a muchos puntos bastante importantes en esta ontología que hace. Aunque no sale del determinismo, cosa que sí se lleva al extremo, ujú, ujú. pero es que tiene sentido, al menos en la parte racional como lo manejan, no se puede negar esas conclusiones. Me pareció bastante interesante. Sí, es en realidad un autor, como lo decía yo, un autor atípico de la modernidad, atípico en el sentido de que rompe con muchas cosas, no solo con la tradición filosófica cartesiana, también con la ortodoxia judía, ¿no? Y también ortodoxia judía religiosa, y su sistema es una suerte de mezcla extraña, ¿no? Entre Descartes, entre aspectos, digamos, de la física, en aspectos de Dios, una suerte de teología. Entonces, es un autor raro, Spinoza, pero que de alguna manera podemos situarlo como lo hemos estado haciendo en un contexto. Eso es como mucho más claro, como que clarifica mucho más lo que podemos entender de Spinoza, y espero que, pues al final de cuentas, todo lo que hemos visto ha sido como ayuda, creo yo, a comprender, ¿no? Para dónde vamos el pensamiento de Spinoza. Algunas cosas que veremos en la ética ya las estaba planteando prácticamente en el Tratado Teológico Político, no, más bien digo en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y va a ser ahí importante, por eso les decía, considerar esa cuestión, ¿no? Veíamos la sesión anterior, en eso no sé si quieras agregar algo más. Lo de la física es un aspecto, digamos, el cual siempre ha sido normal interpretar en Spinoza. O sea, él defiende esa noción, como dices, determinista. Todo está determinado. Ahí dice Berardo que escucha el volumen que baja y sube. ¿Será porque me alejo? Déjale, subo un poquito más al volumen. ¿Así lo escuchas bien ya? Como que sí se bajaba su Bien. volumen. Fíjate A que ver. sigue bajando y subiendo, pero igual ahorita a lo mejor se remedia. Pero no sé si nada más soy yo o los demás también escuchan que sube y baja. Sí sube y baja de pronto. Ok, entonces igual déjame ver si será esta cuestión de conectarlo aquí, pero bueno, me parece que incluso llega a topar un poco el audio y sale la luz rojita. Entonces, vamos a ver, así me escuchan bien, ¿verdad? Así, Sí. perfecto. Entonces déjame nada más checar algo acá por cualquier cosa. Mira, pues acá está casi hasta arriba el volumen, entonces ya ahí creo que está bien. Espero que ya no suba y baje, como dices, y trataré de mantenerme como a esta distancia igual, o hablar un poco más fuerte si me alejo. Entonces sí, es interesante, como decías, Ernesto, el aspecto del determinismo. Si Spinoza es un autor para el cual todas las cosas están determinadas por una causa que las antecede. Lo único que no estaría determinado sería, en ese sentido, Dios. Sí, pero Dios otra vez no hay que verlo, y en ese sentido Spinoza lo que busca es mostrarnos también una definición de Dios que no sea la noción tradicional, trascendente y espiritual, que es la que tienen en ese sentido los modernos o la misma religión judía o el cristianismo, ¿no? Por eso es un autor que, les digo, va en contra o como que fue criticado por todos los lados, ¿no? Filosóficos, porque el Dios filosófico es un Dios, de alguna manera, el Dios bueno, el Dios cartesiano es un Dios religioso, a final de cuentas, y el Dios de Descartes es el Dios del cristianismo. El Dios de los filósofos muchas veces es el Dios del cristianismo, el Dios de los modernos, pero el Dios filosofante, ¿no? Ya ven que en esta amistad que tuvo Spinoza y Juan de Prado, que es un pensador español,
que también promulgaba una suerte de libertad de pensamiento, ¿no? Y crítica a la religión, ¿no? Y cuando fueron a acusar con la Inquisición a Spinoza y a Juan de Prado de decir que solo hay Dios filosofante, o sea, que solo hay un Dios filosófico. Y eso es como un poco lo que Spinoza estaba proponiendo, una suerte de Dios que no fuese ese Dios personal, porque no es un Dios personal, ¿eh? No es un Dios que nos ame de regreso. A final de cuentas, el Dios que nos ama es el Dios del cristianismo, pero el Dios de Spinoza no nos ama de regreso. Ya iremos viendo cuando lleguemos eso hacia el final, ¿no? Pero nosotros sí podemos amar a Dios, o sea, la realidad en su totalidad, y en ese sentido encontrar una suerte de placer y de felicidad, ¿no? En amar la realidad. También la semana pasada comentaron algo al respecto sobre un aspecto de la negatividad. No, para Spinoza la realidad es positiva en ese sentido. Lo que existe está puesto y esa expresión de ese Dios. Entonces, no hay nada que sea negativo en ese sentido. Cuando lleguemos a hablar del bien y del mal, que justamente un poco habla de eso en el apéndice Spinoza, del bien y del mal, realmente para Spinoza no existen el bien y el mal absolutos o en sí mismos, ¿no? Ya iremos viendo por qué. Entonces, un poco la idea de este capítulo o esta parte es mostrarnos qué es la realidad. Y contiene 8 definiciones, 7 axiomas, 36 proposiciones y un apéndice, ¿no? Las definiciones fuera parte donde nos quedamos la sesión anterior, ¿no? Y justamente estábamos acá en las definiciones, nos quedamos en esto de la libertad, un poco como la libertad es actuar conforme a tu propia naturaleza, ¿sí? Solo se es libre o solo se puede ser libre en la medida en que actuamos desde nuestra propia necesidad, desde nuestra propia naturaleza, cuando no hay otra causa en ese sentido que determine. Y cuando vemos entonces nuestra realidad del mundo, digamos, de los modos, o sea, el mundo de lo finito, no existe una cosa que pueda de esa manera actuar o esté determinada por sí sola a obrar, ¿sí? Lo que nos determina a nosotros a obrar no somos nosotros mismos, sino es el mundo, son los otros objetos con los que nos relacionamos, ¿no? Y en ese sentido estamos determinados a existir y a hacer y a obrar por otras causas. Entonces no hay una libertad en el sentido absoluta para el hombre ahí, no hay forma de lograrlo, pero sí veremos que hay una manera en la cual sí podríamos, dice Spinoza, actuar o existir de una manera mucho más libre, ¿no? Marlon, te escucho. Sí, hola. Tengo una pregunta respecto a la libertad. No sé si Ujú, me estaré adelantando, pero bueno. ujú, Bueno, en Spinoza existe lo que es la sustancia. De esa ujú. sustancia se deriven infinitos atributos, de los cuales Exacto. constituimos dos, que es la extensión y el pensamiento. Ujú. En consecuencia, por ejemplo, yo vendría siendo un modo. Tú eres un modo, ajá, correcto. Un Y, modo finito, finito. ajá, eh, en e- yo me pregunto, aquí la libertad, dónde podría encajar la libertad? O sea, la libertad es un modo, am, Ok. La libertad, vamos a decir que la libertad, para igual tratar de cómo la encajamos en este sentido en la parte de Spinoza. Para Spinoza, libre, fíjate, y un poco aquí esta idea, libre es aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza, ¿sí? Libre es aquella cosa que existe solo por su propia esencia, digamos, por su propia naturaleza y que está determinada por sí sola a obrar, ¿sí? Innecesaria, o mejor dice, compelida a la que es determinada por otra causa a existir y operar de cierta determinada manera. Hay 2 tipos de cosas que existen, dice Spinoza. Aquella que existe en virtud de su propia esencia, que no es nuestro caso. O sea, nosotros no existimos solamente por nuestra propia esencia, sino que somos modos, de alguna manera, somos, no quiero decir creaciones en sentido absoluto, pero somos parte de eso que es la sustancia, producto. como un producto, no una creación, pero como un producto, como un resultado, un efecto si quieres,
Y en ese sentido nosotros no existimos solo por nuestra propia esencia. De hecho, tú no existes por tu propia esencia, sino que existes por la existencia de tus padres, que existen por la existencia de tus abuelos, y así, y así, y así, y así. Entonces tú no estás determinado a obrar además por ti mismo, sino por las cosas con las que te relacionas y estás afectado por ellas. ¿Sí? En ese sentido, tú no eres libre. La sustancia sí lo es. La sustancia, digamos, Dios solo es libre. La libertad sería eso, que uno fuese capaz de existir solo por su propia esencia y actuar de manera a partir necesaria de tu propia esencia. Nosotros no es nuestro caso, dice Spinoza. A nosotros nos afectan otras cosas, otros, digamos, seres humanos, objetos del mundo nos afectan y nos determinan y actuamos conforme a esas determinaciones. Las cosas del mundo nos producen pasiones, nos producen envidia, nos producen deseos y eso nos hace actuar, ¿no? El mismo cuerpo que tenemos nos produce deseos, pasiones, etcétera. Entonces, estamos determinados a actuar no solamente desde el exterior, sino también desde el interior por nuestras propias pasiones. Por eso va a ser tan importante para Spinoza la parte de los afectos y pasiones, que es cómo podemos nosotros dominar, no eliminar, sino dominar las pasiones o conocer cómo se producen las pasiones para poder ser felices o ser más libres en ese sentido. Si tú actúas desde tu propia esencia, dice Spinoza, desde tu propio ser, no determinado por otras cosas o por afectos o por pasiones, entonces estás siendo libre en alguna medida, ¿eh? O sea, no puedes ser libre como lo es la sustancia porque tú no eres Dios, ¿sí? Tú no eres Dios. Y en sentido así súper estricto, solo Dios es libre, porque es lo único que existe. Pero tú como modo puedes adquirir una cierta capacidad de decir, bueno, pero yo no voy a dejarme determinar por lo exterior ni por mis pasiones. Tengo la manera, con el conocimiento, con la sabiduría, de poder decir, esto no me afecta, y entonces actuar en virtud de una mayor naturaleza propia. Ahí cabría una manera de pensar la libertad para Spinoza. Y eso implica claramente seguir como la necesidad, las leyes de la razón, etcétera. Pero no es que, y como lo ves, sí tiene algún residuo de decir, esto es lo que yo hago por mí mismo, no por lo que me afecta. Pongámoslo así, tú tienes, por ejemplo, necesidades creadas por la sociedad, por la cultura, por el mercado, ¿no? Tú crees que eres libre cuando quieres un café de Starbucks, pero no es así, porque en realidad eso es una creación de una necesidad exterior, de la mercadotecnia, etcétera. Y cuando compras un Starbucks, realmente estás actuando no porque tú lo decidiste, sino porque eres afectado por algo exterior, ¿no? Y entonces ahí no hay libertad en ese sentido, digamos, de la que busca Spinoza. Cuando te dejas llevar por pasiones como la envidia, como el odio, como el amor, diré Spinoza, como la esperanza, en realidad tampoco eres libre, porque eres, digamos, afectado por algo que te hace actuar de determinada manera. Entonces, la idea de la libertad, te lo pongo así, es actuar desde la propia esencia. Actuar desde tu propia esencia. ¿Sí? Tú no existes por tu propia esencia porque eres finito. En ese sentido, no puedes tener la libertad de la sustancia de Dios, no la puedes tener nunca, pero tú puedes actuar en tu existencia finita, puedes actuar desde tu propia esencia. Y eso implica no dejarte llevar por lo exterior, que son, digamos, bienes como aparentes, lo que nos decía en el Tratado de la Reforma, y también no dejarte llevar por tus pasiones. Esas serían dos maneras en las cuales yo podría actuar, no desde el ser afectado, sino desde mí mismo. No sé si me explico, para todos igual. Por ahí sería, y es la aspiración de Spinoza. O sea, si nosotros queremos ver la filosofía de Spinoza, véanlo así, en términos generales, para también Marlon y los demás,
es un intento, dice, de liberar al hombre de la servidumbre. No solamente de la servidumbre hacia los deseos y a los objetos del mundo que aparentan ser bienes, sino de la servidumbre a los propios afectos, a las propias pasiones, porque también podemos ser esclavos de las pasiones, ¿no? Y eso es un tema de carácter muy estoico, ¿no? El hecho de dominar las pasiones, ¿no? De ser a través de la sabiduría, la llamada apatheia, ¿no? Que los estoicos tenían una expresión que era lo que llamaban apatheia, ¿no? Que de alguna manera podríamos traducirlo hoy en sentido así como muy laxo, como apatía, ¿no? ¿Quién es el apático, no? Por ejemplo, ¿no? Aquel que pues no quiere hacer nada, como que le da flojera todo, que no tiene como ese espíritu, ¿no? De hacer cosas, ¿no? De emocionarse, de emocionarse. Entonces, la apatheia literalmente es pathos, ¿no? O sea, la no pasión, ¿no? Porque el pathos es pasión en ese sentido, el padecer. Entonces, eso de alguna manera es la aspiración del estoico, ¿no? En el estoicismo, la idea es, de alguna manera, no sentir para no ser dominado o para no ser esclavo de las pasiones. Y eso implica, para el estoico, una suerte de sabiduría. Por eso es el ideal del sabio estoico, ¿no? Un poco Spinoza está muy influenciado por el estoicismo en ese sentido, ¿no? Pero Spinoza es otro contexto, no es otra filosofía, pero tiene esta influencia del estoico. Por eso van a ver esta parte de las pasiones en el libro donde habla de la servidumbre y de los afectos, del origen de los afectos, ¿no? Cómo se originan las pasiones en los seres humanos para que así podamos entender esa lógica y ser libres en ese sentido. Pero esa sería la libertad, Marlon. Actuar desde tu propia esencia, no por lo que te dicen, no por los objetos exteriores que te determinan. Sí, o sea, pueden ser lo que llamamos los bienes, el honor, la riqueza, el placer, todo lo que nos da la sociedad en términos culturales, ni actuar dominado por las pasiones, avaricia, envidia, odio, etcétera, ¿no? Todo eso sería actuar dominado por pasiones, ¿no? Dice Ernesto, oye, en medicina una patología se piensa así, claro que tiene que ver, ¿no? Patología viene de eso, ¿no? Del padecer, ¿no? El origen, ¿no? Como del padecimiento, ¿no? Un pathos, ¿no? El pathos es pasión en griego, ¿no? Y es una cuestión de padecer, ¿sí? ¿Qué son las pasiones sino algo que te sucede, ¿no? Algo que te afecta, ¿no? De ahí viene el término pathos y también afección, ¿no? Dices que es una afección negativa del cuerpo, ¿sí? Y definitivamente las pasiones van a ser importantes, pasiones y los afectos que veremos en el libro donde él habla de los orígenes de los afectos, ¿no? Más o menos respondí tu pregunta, Marlon, con eso. ¿Cómo ves? A ver. Pues me surgieron más dudas, pero igual y más adelante, porque pues también hace falta ver, como tú dices, lo del origen de las pasiones y eso, y a lo mejor ahí se resuelve, porque la libertad, digo, si podemos nosotros tener una noción de libertad, Ujú. es porque cabe dentro de uno de los dos atributos de la sustancia. Ujú. Pues libertad no es hacer lo que tú quieras, ¿eh? Libertad no es hacer lo que uno quiere. No. Ajá. La libertad no es en el sentido para los filósofos, en muchos aspectos, no es hacer lo que uno quiere, tampoco es hacer lo que uno debe, digo, lo que uno puede. Para Kant, ser libre sería hacer lo que debes hacer, ¿no? Seguir al deber es ser libre para Kant. Pero para Spinoza sería actuar desde tu propio ser, en favor de tu propia existencia, de tu propio ser. Sí, porque cuando sigues las pasiones, cuando vas por las otras cosas, crees que estás haciendo un bien para ti, pero en realidad no. Entonces, es eso, actuar desde tu propia necesidad, desde tu propia esencia, desde tu propio ser. Y eso, no sé si ya más o menos para todos, espero vean la diferencia. Actuar desde mi propio ser para hacer cosas que me hagan crecer mi conato, mi existencia, que hagan crecer mi ser en el mundo,
y actuar dominado por las afecciones del mundo exterior. Lo que me produce el mundo, ¿no? Lo que me produce el mundo que yo quiera, que yo haga, ¿no? Actuar dominado por mis afectos también, por mis pasiones. Entonces, la libertad no es actuar dominado por las pasiones, porque las pasiones te pueden llevar a la perdición también. Eres esclavo de las pasiones, sino actuar desde tu propia esencia. Y esa esencia, también hay que decirlo, tu propia esencia también expresa esa, digamos, esencia de la sustancia. Sí, pero en pequeño. Sí, en pequeño de alguna manera. Tú expresas esa necesidad de la sustancia también. Entonces, al actuar así para ti, desde ti mismo, no desde el otro, de lo exterior, sino desde ti mismo, estás siendo libre, dice Spinoza. Nunca lo vas a hacer como la sustancia absoluta, como el todo, pero sí puedes ser capaz de hacerlo y ese es el fin de la ética, que logremos en ese sentido una vida más libre, más plena para nuestra esencia como seres humanos y que podamos, digamos, desarrollar esa esencia al máximo. Acuérdate lo que decía Spinoza en el Tractatus del Intellectus Emmenatione, lograr perfeccionar nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia humana, para que sea más estable, menos como indecisa, menos así como cambiante, sino que sea estable. Eso tiene un carácter también estoico, lo que les decía, el estoicismo. Ustedes saben el ideal del estoico, ¿no? De este sabio que solo sigue las leyes de la razón, ¿no? Deberíamos tener un seminario de estoicismo y de helenismo. Bueno, tú lo tomaste, Ernesto, en el diplomado, ¿no? Tomaste helenismo, ética helenista, igual te acordarás algo de eso, Sí, del correcto. sabio estoico, ¿no? Cómo el estoicismo de alguna manera es, la libertad está en el soportar de cierta manera la necesidad de las cosas, aceptar la necesidad del mundo, de lo que pasa en el mundo, y no intentar cambiar aquello que no podemos cambiar. O sea, la muerte no la podemos cambiar porque es algo natural. Entonces, el sabio estoico es el que acepta ese tipo de cosas. Y Spinoza va un poco para allá. O sea, tiene que ver con eso, porque es un pensador racional también. ¿Quieres comentar algo, Ernesto, de eso? Bueno, Marlon igual, adelante. Iván, bienvenido. Lourdes también. Elías, bienvenidos. Espero que estén atentos. Si tienen dudas, ya saben que pueden levantar la mano todos, igual con toda confianza y preguntar. ¿Vale? Entonces, por ahí, Marlon, espero que haya quedado claro igual esta pequeña digresión a la libertad que iremos revisando durante, porque es la aspiración, ser libres. ¿Cómo puede el hombre ser libre? Porque en la libertad encontraremos una cierta felicidad, que es la mayor felicidad que podemos alcanzar y que no la puede otorgar nada del mundo. Para Spinoza ni las riquezas, ni los honores, ni la fama pueden provocar esa felicidad, sino solamente este tipo de sabiduría racional de la totalidad, ¿sí? De la totalidad. Esa es la idea. Ahí veremos la parte de la ética, como ustedes ven. Pues bueno, Marlon, espero que haya quedado claro, pero por ahí, si no lo revisas en la grabación, para entender esto, igual revísalo. Actuar desde tu propio ser. Eso es la libertad, desde tu propia esencia, no desde lo exterior, ni desde los objetos, ni desde tus pasiones. Entonces, actuar desde nuestra propia naturaleza, y toda naturaleza es necesaria porque toda procede de Dios, ¿no? Todo es como decía hace rato Ernesto, toda la realidad es como un despliegue de esa necesidad. O sea que no hay nada fortuito en la naturaleza, ¿sí? Todo es necesario en cierto sentido y podemos comprender el sentido de toda la necesidad si comprendemos las verdades de la sabiduría intelectual de Spinoza, según él, que sería conocer la realidad. ¿Sí? Es una filosofía del conocimiento, pero cuyo objetivo es la vida plena, la vida beata, ¿no? La vida feliz, ¿no? En los axiomas que podemos revisar así como rápidamente, Spinoza nos vuelve como a enumerar cosas o a sacar algunas conclusiones que dependen en cierta medida de las definiciones, ¿no? Todo lo que es, o es en sí, o sea, o es una sustancia, o es en otra cosa, o sea, es un atributo, o es un modo. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo lo mismo en ese sentido, ¿no? Lo que no puede concebirse por medio de otra cosa, debe concebirse por sí.
¿sí? Aquello que no puede concebirse por medio de otra cosa, solo es en sí mismo. Eso solo puede ser Dios. Dios es lo único que no puede concebirse por medio de otra cosa. Nosotros sí necesitamos concebirnos por medio de otra cosa, de nuestras causas, ¿no? Si yo quisiera conocer lo que algo es, debo conocer su causa. Y entonces, para poder concebirlo, requiero conocer pues, qué lo causó, ¿sí? ¿Cuál es la causa de algo, no? Y esto viene también, se relaciona con lo siguiente. Y Dios, pues bueno, pues Dios es lo único que no tiene causa. Dios no tiene en ese sentido causa. Dios no puede concebirse, por lo tanto, por medio de otra cosa, sino solo por sí mismo. Sí, por eso Dios es lo único que se concibe por sí y es en sí mismo, ¿no? De una determinada causa, dice dada, se sigue necesariamente un efecto, ese es el determinismo de Spinoza, y por el contrario, si no se da una causa alguna determinada, es imposible que un efecto se siga, ¿no? Si no hay causa, no hay efecto. Si hay efecto, hay causa. Y esto nos lleva definitivamente a nosotros, ¿no? Nosotros somos un efecto. Si nosotros pensamos en el mundo, en lo que vemos y lo consideramos como un efecto, de alguna manera tiene su causa que va a ser Dios, ¿no? El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa. Si queremos conocer el mundo es un efecto de Dios, tenemos que conocer a Dios entonces. Entonces el objetivo es conocer a Dios, ¿no? Las cosas que no tienen nada en común una con otra, ese tampoco pueden entenderse una por otra. O sea, si dos cosas A y B no tienen nada en común, entonces yo no podría entender A través de B, ¿no? Esto es el concepto de una de ellas no implica el concepto de la otra, ¿no? Esto quiere decir que entre nosotros, entre el mundo y Dios, o la realidad, lo que es nosotros el mundo finito y Dios, hay una relación, de alguna manera, de comunidad. Podemos conocer a Dios si conocemos el concepto de los modos, por ejemplo. Y esto lo hemos visto también en el Tratado del Intelecto. Una idea verdadera debe ser conforme a lo ideado por ella, ¿no? La idea y su objeto son de alguna manera conformes, ¿no? Y por último, la esencia de todo lo que puede concebirse como no existente no implica la existencia, ¿no? Un poco raro dice la esencia de todo lo que puede concebirse como no existente. ¿Qué podemos concebir como no existente? A ustedes, al mundo, el mundo de los modos, ¿sí? El mundo de los modos, yo tengo una esencia, que es la esencia hombre, los perros tienen la esencia perro, los gatos tienen la esencia gato, los árboles tienen la esencia árbol, ¿no? Todas esas cosas, dice, pueden concebirse como no existentes. Yo puedo imaginar que no existen, dice Spinoza, porque su esencia no implica su existencia. Esa es una doctrina un tanto de carácter medieval, ¿no? Dios es el único ser cuya esencia implica su existencia. Por lo tanto, Dios existe por esencia, por naturaleza. Nosotros no. Pues todas estas axiomas son de alguna manera evidentes, Spinoza, son como dados para la razón, ¿no? Son algo que tenemos que aceptar, ¿no? Y ahora sí, ¿qué trata de hacer Spinoza en este sentido en las primeras proposiciones, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar qué le parecieron las primeras proposiciones de esto? ¿Alguna idea que hayan tenido, así en general, que les gustaría comentar? ¿Todo bien? Everardo, ¿a ti qué te parecieron estas proposiciones? ¿Puedes echar un ojo? Sí, sí, bueno, me sigue Ujú, pareciendo de repente difícil de ujú, aceptar. Siento cierta arbitrariedad, ¿no? A la hora ujú, de ir como que definiendo, ir proponiendo precisamente. Eso es lo que digo, me queda claro que lo que está haciendo es eso, ¿verdad? Precisamente hacer propuestas, hacer proposiciones, pero me quedo con las ganas como de una fundamentación ujú, que quizá no es aquí explícita y quizá deba yo de inferir a partir de lo que ya vimos en el TIE, ¿no? Que de alguna manera ujú. explica lo que, la falta de explícito fundamento en este texto.
Espera, te voy a detener ahí rápidamente, mi estimado Everardo. Yo creo que esto es como parte de filosofía, así tal cual. El filósofo siempre quiere fundamento. Sí, o sea, más allá de, y voy con los demás rápidamente, voy, la filosofía siempre es una búsqueda de fundamentos. Tiende a ser búsqueda de fundamentos del conocimiento. ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento? Fundamentos de la realidad, fundamentos de la moral, del saber, etcétera, ¿no? En este caso, el fundamento de todo es Dios. O sea, el fundamento es Dios. O sea, así te lo pongo. Dios es el fundamento. Y no puedes preguntar por el fundamento de Dios, dice Spinoza. O sea, Dios es el punto de partida, o sea, así tal cual. De hecho, todas las definiciones que nos ha dado al principio, los axiomas, hablan de eso, ¿no? O sea, hay una cosa que es causa sui, que es causa de sí misma, que no tiene algo que la haya causado, y eso es Dios, ¿no? Y por lo tanto existe. Entonces el punto de partida es, y el fundamento de la realidad es Dios, en un sentido en el cual Dios es la realidad. O sea, no hay una diferencia entre Dios y el mundo. Dios es la realidad. Entonces, el fundamento de todo es Dios para Spinoza, pero Dios, en ese sentido aquí, no va a ser un ser espiritual, sino que va a ser Dios es sustancia. Dios es sustancia. Entonces, el fundamento es la sustancia de todo, lo que existe. Entonces, la sustancia para Spinoza es en sí, o sea, no existe en otra cosa. Si hubiera algo fuera de ella, habría otra sustancia, entonces ya no sería en sí misma, es en sí y además se concibe por sí, se conoce por ella misma. La idea de Spinoza, como tú me estás comentando, es al partir de estos, tendrías entonces tú que cuestionar las definiciones y decir de dónde saca Spinoza estas definiciones, porque como lo entendemos en las primeras definiciones, ya nos dio como el fundamento. Hay algo que existe por esencia, y su esencia implica su existencia, y entonces no puedes pensar a Dios como no existente. Y es infinito, y hay atributos, y hay modos, y Dios es un ser absoluto. O sea, nos está diciendo aquí todas esas definiciones trataron de decirnos la realidad es Dios, y Dios es sustancia. Entonces, una manera de concebir a Dios, y si me preguntaras cuál es el fundamento de esto, te diría que Spinoza está dentro de una tradición filosófica donde está recuperando conceptos como sustancia, como Dios, y pensando que se sostienen por sí mismos o racionalmente, que si tú te pones a reflexionar, pues no puedes negar que estos son los fundamentos. El fundamento es Dios, por eso, y el punto de partida es Dios, ¿no? ¿Dónde está la demostración de esto? En las relaciones entre las ideas de las definiciones o los conceptos de las definiciones. Pero el punto de partida es Dios. Y a continuación lo que hacemos es tratar de decir algunas cosas de Dios, ¿no? Como algunas cuestiones. Pero así lo vería. Quizá te parece raro, pero te estoy dando como el contexto. En filosofía, Dios es así como un dato a veces, ¿no? Pero hay una suerte de demostración. Sé que parece que no hay una demostración, pero son las definiciones, son los axiomas y en las proposiciones quizá encuentres otra cosa, ¿no? Berardo, espero que por ahí. Iván, te escucho. Hola, buenas tardes, ¿Qué gracias. tal? Eh, pues sí, nada más como dar un pequeño resumen de estas primeras A 6 ver. proposiciones. Yo a mi punto de vista lo vi que está tratando de explicar las relaciones o no relaciones entre las sustancias, con estas diferencias que Ujú, no puede ser producida una sustancia de otra, si no ujú. tienen relación, pues no se pueden explicar entre sí. Entonces, para mí es eso, estas primeras 6, como la sustancia y su forma de ver las Ujú. implicaciones o no dentro de ellas mismas. Y es Muy eso. bien. Fíjate que sí tienes toda la razón y ahorita nada más, sí, ahorita rápidamente. Lo que trata de hacer las primeras 14 proposiciones es mostrar que solo hay una sustancia. ¿Por qué? Porque en los debates de la modernidad hay debates sobre si hay una, dos o más sustancias. Entonces él trata, a partir del método, digamos, geométrico y de la relación de proposiciones, decir, bueno, si hay dos sustancias, la cosa se vuelve contradictoria, ¿no? Tiene que haber una sustancia que es en sí y por sí, que es autónoma y que no necesita de otra cosa,
que no tiene ninguna relación con otra cosa, porque toda relación es dependencia. Nosotros somos modos individuales finitos y tenemos relaciones con otras cosas, con la naturaleza tenemos relaciones, con otros seres humanos también nos relacionamos. Y eso nos hace dependientes. Por eso no somos sustancias. La sustancia es algo que no tiene relación con otra cosa. ¿Sí? No hay relación de la sustancia, porque si la sustancia tuviera relación con otra cosa, sería un modo. Y además sería dependiente de otra cosa. Entonces, es en sí misma y por sí misma porque no tiene relación con otra cosa. Es la realidad, la totalidad no tiene relación con algo fuera de sí misma, porque ella es todo. Entonces, es como algo omniabarcante. Nosotros sí somos dependientes, somos seres finitos, somos modos que dependemos de otras cosas. Entonces, Spinoza, la sustancia solo existe por sí misma, ¿no? A pesar de que tiene atributos infinitos, ella es, digamos, por sí misma. Y bueno, te escucho. ¿Y quieres contar algo más, Iván? O rápido, dime. Bueno, sí, rápido nada más, Ajá. precisamente de lo que hablamos, que buscamos una sola sustancia o definir una Ujú. sola sustancia. En la proposición 2, que habla de dos sustancias que tienen atributos distintos, ¿qué otra sustancia pudiera ser si ya definimos que pues, es Dios o la naturaleza, la única sustancia que hay? No, De hecho, no sé si me estoy malentendiendo quizá también. de hecho dice que si hubiera dos sustancias, una con atributos diferentes, una con un atributo y otra con otro, entonces no podrían tener ninguna relación entre sí, Ok, ok. porque serían realidades distintas con atributos diferentes, y entonces no Ujú. habría ningún tipo de consecuencia ni de relación entre ellas. Entonces Ok. no puede, sería contradictorio. Ujú. No puede haber dos sustancias, tiene que haber una nada más. Ok, ok. Esa es la idea. La realidad es una. Ahí Spinoza, si se fijan, esa idea de que solo hay una sustancia, lo hace un monista. Es un monismo metafísico el de Spinoza, ¿no? Es una filosofía monista, monismo metafísico, o sea, la realidad para él solo es una. Metafísico. Es un monismo metafísico. Solo hay una realidad. Por eso la realidad es un todo para él. Es un todo y todo está dentro de la realidad. No hay nada fuera de la realidad. Solo hay una realidad. Eso de alguna manera lo que lo hace es, lo toma Hegel también, solo hay una realidad. Entonces, no hay una realidad fragmentada. Y otra cosa también, todo está en relación con todo. Las cosas del mundo finito no están aisladas, están en relación unas con otras, formando parte de ese todo. Entonces, es una filosofía monista, contrario a las filosofías dualistas de la modernidad, ¿no? Materia y espíritu, que son sustancias diferentes, ¿no? Entonces, lo que decías, si hubiera una sustancia material y una sustancia extensa, no tendría nada que ver, dice Spinoza. No había relación entre ellas. Entonces, por eso no son sustancias. La materia, la extensión y el pensamiento no son sustancias, ¿no? Son una expresión de una misma realidad, que es la sustancia. Entonces, eh, es una visión metafísica, ¿eh? O sea, es una visión de la realidad en su totalidad esto, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos del mundo particular, finito, solo son modos finitos. Lo que yo veo con los sentidos es fragmentario, son particulares, etcétera. Pero la visión metafísica para Spinoza de lo que es la realidad en verdadera es que es una realidad y todo forma parte de la misma realidad, que sería la sustancia, y no puede ser causa de otra sustancia, ¿no? No puede ser causa, porque tendrían atributos diferentes y no habría comunicación. Dice, si existieran dos sustancias, entonces una no sería la otra, estaría limitada por la otra y por lo tanto dependería, al ser pensada y comprendida, como no siendo la otra. O sea, esta sustancia no es la otra. Entonces dependería, para comprender una cosa requeriría de la otra. Y entonces sería dependiente. Entonces, pensemos eso. La realidad es en sí, es autónoma, es independiente, es absoluta y no hay nada fuera de ella. Por eso solo es una sustancia.
Es una visión, como te digo, metafísica y monista de la realidad. Si quieres comentar algo más, ahorita me comentas, Iván, ¿vale? Pero bien, creo que lo captaste bien, ¿no? Yo creo que lo Sí, captaste bien, todo ¿no? bien. Gracias. Elías, te escucho. ¿Qué tal, profesor? Oh, yo Dime. aquí más que nada tengo una duda con un concepto que es el de esencia. Ujú, Hay como que no le logro captar bien, como que. Sí, por ejemplo, la esencia está ujú. también en nosotros como particulares y también la cosa infinita tiene una esencia. Ok, sí. A ver, No, repítelo ahí. la esencia es lo que se expresa en la definición de una cosa. La esencia es lo que determina, la esencia determina lo que algo es, ¿sí? Por ejemplo, los perros son perros, y que esto quizás suena un poco extraño, pero porque tienen la esencia perro. Ahora, ¿qué es lo que hace que un perro sea un perro? Bueno, que tenga ciertas características como, digamos, cuatro patas, cosas que lo determinan, que hacen que sea un perro y no un gato. El gato tiene la esencia gato y etcétera. Nosotros tenemos una esencia, ¿sí? Yo expreso la esencia ser humano, por ejemplo. Tú la expresas también. Ernesto, Marlon, Everardo expresan la esencia ser humano. Todo la expresamos, ¿no? Tú tienes esa esencia. Tú como ser particular la tienes porque tienes la característica de ser un ser humano, ¿no? Eso no quiere decir que seas infinito, ni además no eres existente por tu propia esencia, porque tú eres un ser particular finito. Si tú fueras existente por tu propia esencia, eso quería decir que tú solito te habrías creado, que tú solito te habrías dado la existencia a ti mismo. Y si vemos la experiencia, pues tú viniste al mundo, tú viniste a la existencia por tus padres y tus padres por sus padres. Y entonces, a pesar de que tienen una esencia, entonces no quiere decir que sean como infinitos, ni que además sean, ¿cómo lo diré? Que sean causa de ellos mismos, ¿no? Entonces, si preguntamos eso, Dios también tiene una esencia, la esencia, pero es la esencia de la realidad, ¿sí? O sea, sí habría una esencia de la realidad que se puede comprender. Y justamente es lo que quiere comprender Spinoza, la esencia de la realidad, que es lo que despliega todo este capítulo, ¿no? ¿Qué es la realidad? Pues es Dios. Y la realidad es una expresión necesaria. Y la necesidad siempre marca eso, necesaria, o sea, que tiene que ser así. Es como, pero no es una necesidad que Dios piense, sino que solo la expresa, y solo esa expresión, ¿no? Como esa expresión como que produce. Dios produce esto de una manera inmediata, así, inmediata. No sé si con eso queda claro, pero si hay una esencia de las cosas, o sea, yo tengo una esencia. Eso no quiere decir que yo sea eterno o que yo me haya causado a mí mismo, ¿no? Yo tengo una esencia y me puedo comprender si comprendo lo que es la esencia humano, por ejemplo, ¿no? Pero la esencia de la realidad, también hay una esencia que se puede comprender de manera racional. En ese sentido, la esencia es eso, es la expresión que determina lo que algo es o la naturaleza de algo. Entonces, la esencia y es de carácter racional. Dime, Elías. Es como entender la definición de lo que algo es, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ya me queda más Exactamente. claro. Es la definición de lo que algo es. O sea, no importa Y si es la cosa infinita o uno sí, particular, ¿no? sí, ¿no? Y también otra cosa importante que sirve para después, ¿no? La esencia, y ya para que podamos avanzar, la esencia siempre es algo positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se expresa en la definición? Se afirma lo que algo es. ¿Y por qué es así, no? ¿Por qué se determina así? Esto tiene un papel importante después, ¿eh? En la parte de los modos finitos, ¿no? Tú no puedes desear tu propia destrucción, dice Spinoza. O sea, no está en tu esencia como aniquilarte a ti mismo, sino más bien tu esencia es expresar lo que eres de manera positiva. Sí, por eso las cosas para Spinoza desean mantenerse en el ser, porque la esencia es siempre algo de carácter positivo, es expresión positiva. Es como si lo que decía el poema de Borges, ¿no? El tigre siempre va a querer ser tigre, ¿no?
y el león siempre va a querer ser león porque quieren expresar eso que son en la realidad. O sea, nosotros somos fragmentitos de realidad que formamos en la realidad que es Dios. La realidad es expresión positiva porque tiene una esencia, porque existe, ¿no? Nosotros como existimos, aunque nuestra existencia esté limitada porque vamos a morir, porque somos finitos, porque estamos en relación con otras cosas, aunque sea así, todos queremos expresar ese deseo de ser, ese conato de ser. Y eso está en el carácter de nuestra propia esencia, porque toda esencia, en términos lógicos, es una expresión positiva. Definir algo, para cuando hacemos una definición, nunca decimos lo que la cosa no es. Eso sería lo que no es, negación. Decimos lo que la cosa es.